Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es el horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado, Géminis, a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, ¿vale? No te lo pierdas. Y también, tenga mucho cuidado con las estafas. Yo por YouTube no pido ningún dato personal, ni número, ni cuenta bancaria, ni nada por el estilo. Tengan cuidado con las estafas, cariño, ¿vale? Porque están al acecho. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Dime si te gusta el Arcángel Miguel, protector para vosotros y también para todos que están visitando lo que es este canal. Vamos a ver, con mucha fe, cariño, te extrañaba. Decía, ¿qué estará haciendo mi príncipe, mi princesa, mi víbora? Mi víbora que siempre está en lo que es en metamorfosis. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, Géminis. ¿Sabes qué he podido sentir con la energía del cuenco tibetano? Que estás como un tobogán. Estás prácticamente como si te hubieras ido, yo qué sé, a un centro de esparcimiento, ¿vale? Un día estás arriba, otro día estás abajo, un día estás arriba, otro día estás abajo, cariño. Te noto un poco como que un poco inseguro, como un poco insegura, como que no estás confiando de repente en tus proyectos, en tu negocio, en tu sabiduría, en tu poder, Géminis, en tu poder. Por eso que también siento lo que te comentaba, no sé si te lo he dicho o ha sido un déjà vu de repente, porque he podido visualizar como si tú estuvieras cogiendo lo que es una paloma, pero lo estás observando. Pero yo me ponía a pensar ahí cuando estaba haciendo con el cuenco tibetano, esa paloma se va a volar, esa paloma es tu suerte, cariño, es el Espíritu Santo, es como si tú estuvieras rechazando la suerte que te da Dios el universo. Y dirás, Richard, yo no lo rechazo, yo quiero ser feliz. Pero es que si tú tienes dudas, si tú tienes inseguridades, si tú tienes miedo, pues es como si lo rechazaras. ¿Vale, Géminis? Así que te me pones las pilas, cariño. Te noto, quiero notarte con poder, ¿vale? Prefiero que seas mala a que te vean la cara de tonta o de tonto. Es así, te lo digo las cosas como son, Géminis, ¿vale? Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te respeto. Es cierto que te digo víbora, sí, pero te lo digo con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño del mundo. También están mis princesas y mis príncipes, para que luego no me digan, Richard, no soy una víbora, qué falta de respeto, porque me lo han dicho. Pero cariño, ¿por qué te lo tomas todo a pecho? Es como si yo hiciera la lectura y a lo mejor de repente solo coincide un 1% y dice, no puede ser, solamente ha coincidido un 1%. Es una lectura general, Géminis. No botes veneno antes de tiempo. No se lo tomen a pecho. Las cartas no sentencian. La vida o simplemente el rumbo de tu vida lo tomas tú con tus decisiones. Muy bien, tengo mazos nuevos. Me he comprado mazos nuevos, ¿vale? Vamos a empezar. Vamos a empezar con el tarot Arcano. Te lo enseño, cariño. Richard, ¿has comprado o no? Sí, sí he comprado. Richard, que me estás mintiendo. Que no, Géminis. Hoy de verdad. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Arcano para ti con mucha fe. Son mazos nuevos, mazos nuevos. Vamos a ver, son muy bonitas, te soy sincero. Nos están diciendo, wow, Géminis, por Dios, esto ha sido ya por destino, por energía. Mira, la misma imagen, y esto representa tu signo. En primer lugar, tu signo, cariño. La misma imagen salió de lo que es la presentación del tarot. Y nos dicen, la carta de los enamorados que es Géminis, ¿vale? Para aquellos que no saben, es Géminis también. ¡Qué fuerte! Porque son de almas gemelas. ¡Qué fuerte! Esta energía va a decir algo. Yo veo aquí que algo va a pasar. Vamos a ver, ¿ves lo que te decía? Yo creo que debo ser brujo. ¿Por qué te digo esto? Mira, te decía, estás como dudando, te he podido representar como si estuvieras cogiendo una paloma y yo digo, pero Géminis, hello, reacciona, cariño, que se va a volar el pichón, se va a volar el pichón, pero tú estabas ahí, yo no sé en quién estabas pensando, recordando, y mira lo que me sale aquí, todo es visualización, interpretación. Sales tú, Géminis, la carta de los enamorados. Y sale aquí la carta del 10 de espadas que tocas fondo. Tus dudas, tus inseguridades.
Entonces nos dicen las cartas, tienes que reaccionar, cariño. Dios, el universo te está dando algo maravilloso, pero tú tienes dudas y te lo ha reafirmado, te lo ha reafirmado. Estás tú en primera línea, Géminis, estás en primera línea. No te duermas. Muy bien, vamos a continuar. A ver, la carta de la Reina de Copas, la carta del Caballero de Pentáculos y tenemos también la carta del 5 de Copas. Mira lo que yo estoy viendo aquí, Géminis. Yo creo, cariño, que a ti oportunidades te llegan, ¿vale? Cucarachos te llueven por montón, hombres te llueven por montón, mujeres te llueven por montón. Pero siento que a lo mejor de repente tienes algún tipo de duda, de desconfianza, de inseguridad. Ya no quieres volver a creer en los hombres ni en las mujeres. Te quieres volver monja. Es imposible contigo, cariño. Tú no puedes ser monja. Tú no puedes ser monja, cariño. No, ya vas a reconocer tu otro yo. Tú no puedes ser monja, cariño, ¿vale? No, Richard, que me han decepcionado, Richard. Ya no quiero saber nada. Veo que a lo mejor de repente inclusive siento como si te hubieran desgarrado parte de tu ser, parte de tu alma, cariño. Como que, mira esta carta como que estás ahí. Como que te avergüenzas inclusive, tienes vergüenza. Vergüenza de repente, eso es la confianza. No tienes confianza. Hay algo que ha pasado. Géminis, yo no te quiero ver así, ¿vale? Ni la chancla tampoco te quiere ver así. La chancla es para tu ex, no para ti. Si no, voy a tener que actuar como tu padre, como tu madre, y te voy a decir, o reaccionas, o esta chancla tiene poder, cariño. Vas a reaccionar, o por las buenas o por las malas, tienes que ser feliz ya. Muy bien, porque mira esta carta. Tienes oportunidades, hombres, mujeres, lo que tú quieres, proyectos, negocios, lo que tú quieres, cariño. Pero tú tienes que creer en ti, tienes que confiar en ti. Muy bien, vamos a ver. Siento que a lo mejor me dice Richard, a veces me siento como indefenso, a veces me siento de repente como muy solo, muy sola, como que me entra la soledad, como que las personas que a lo mejor yo necesito de ellos o de ellas como que me ignoran. Pueden ser hijos también, pueden ser hijos, pueden ser padres. Algo está pasando, cariño. Pero recuerda que tú tienes el don, recuerda que tú tienes el poder. Arriba los ánimos, por favor. Muy bien, vamos a continuar, Géminis. Tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo siempre voy a estar velando por tu seguridad, por tu progreso, ¿vale? Aunque a veces me critiques, porque ya te conozco de víbora que eres. Pero no pasa nada, yo te entiendo. Me van los retos, cariño. Vamos a ver qué más nos dicen. He cambiado de mazo, el tarot Nui, ¿vale? Ya, Richard, ¿no te has comprado tarot? Sí me he comprado, Géminis, de verdad que he desconfiado. Aquí está, el tarot Nui, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir? A ver, con mucha fe, cariño. A ver, por Dios. Sale la carta también del Rey de Espadas. La carta de la Reina de Bastos, por Dios. Y la carta del Paje de Pentáculos, cariño. Tu inteligencia, tu intuición, tu elemento, te va a llevar ¿a qué? A que simplemente te vuelvas una persona atractiva, atractivo, o que simplemente de repente yo veo, cariño, que tú no te das cuenta del poder que tienes, que tú no te das cuenta de la belleza que eres, o el bellezón que eres. Porque yo veo aquí que a ti te persigue un regalo. Yo veo a ti que a ti de repente hay una persona que quiere recuperarte, que está por ti, que te está observando, que te está espiando por las redes sociales también. Porque mira estas cartitas, cariño. Otra cosa que tú no quieres reconocer esto. Otra cosa que a lo mejor tienes miedos, tienes inseguridades. Y mira lo que me sale otra vez. Géminis, tómatelo en serio lo que te estoy diciendo, ¿vale? Yo sé que ahorita te estarás carcajeando, ¿vale? Porque me dice, Richard, es tan solo ver tu cara y me pongo a reír. Vale, perfecto, parezco un payaso. Pero tómate en serio lo que te he dicho del cuenco tibetano. Fíjate bien en esta mujer que parece Frozen, la que canta libre soy, se cree fría como el viento, ¿vale? Frozen, esa película de Disney. Si tú te das cuenta que hay una mujer, que puede ser también un hombre, en cuestión de energías, no distingue entre masculino o femenino. Esta mujer está prácticamente ahí, como queriendo abrazar un regalo, pero también lo está soltando, míralo bien. Mira sus manos, también lo está soltando. Y es así como yo te he visualizado con el cuenco tibetano, ¿vale? Con una paloma. Pero estabas ahí, yo decía, ¿pero qué hace Géminis? ¿Qué se ha tomado esta mujer? ¿Qué se ha tomado este chico que quiere soltar su suerte?
Tú tienes que abrazar lo que Dios y el universo te va a dar, incluido los maromos, ¿vale? Incluido los cucarachos y las cucarachas, porque a ti te va a llegar oportunidad o ya te llega oportunidad. Otra cosa, cariño, que tienes desconfianza y duda, ¿vale? Tienes que mejorar esto. Vamos a continuar. Me sale la carta de la Reina de Pentáculos y la carta del 6 de Copas. ¿Ves, cariño? Siento que dice Richard, no puedo, Richard, no puedo. Siento que a lo mejor de repente es como si hubieran, por eso te decía, yo he podido visualizar como si te arrancaran algo de tu ser. Y eso es tu brillo, esa es tu sonrisa, tu alegría. Tienes que reír, tienes que disfrutar para que traigas lo mejor en tu vida, porque estoy notando que a lo mejor como que hay un poco de sombra, un poco de oscuridad para ti, ¿vale? Hay un poco de sombra o de oscuridad. Vamos a continuar, cariño, vamos a continuar. La carta también de la luna y tenemos también la carta del sacerdote. Es que por eso te digo, tú no eres consciente. Hay una persona que quiere recuperarte. Hay una persona que quiere volver a tener una relación contigo, ¿vale? Como pareja, como historia, Géminis. Pero a lo mejor de repente no te sientes muy segura o muy seguro. O quieres de repente estar seguro al 200 o al 300%. Ahora te voy a decir por qué. Ahora te voy a decir por qué. A lo mejor de repente alguna persona te ha insinuado algo. Te ha dicho, yo qué sé, mi querido Géminis, hoy día te veo más venenosa. Hoy te veo, yo qué sé, con esos ojitos que te brillan. No sé, pero tú quieres más claridad. ¿Tú necesitas más claridad o necesitas tiempo? Necesitas tiempo. No vaya a ser, Géminis, cariño, que llegue una persona que se quede ahí cautivado o cautivada por ti, ¿vale? Porque tú eres muy atractivo, tú eres muy atractiva, ¿vale? O es tu carácter, o es el veneno que botas también. Te hace atractivo, te hace atractiva. Y puede ser que haya una persona que te diga, mira, tú me gustas, dame una oportunidad y vas a ser tú quien va a ir, yo que sé, Richard, ahora yo soy la última Coca-Cola del desierto, ahora yo sé cuándo voy a elegir a mis víctimas o no. Vale, yo te entiendo, cariño, pero en este caso sé que va a llegar una persona que te va a pedir algo serio. Y yo veo que tú pides tiempo, yo veo que tú todavía tienes que estar muy segura, al 100, al 200, al 300%. Mira, y me sale aquí también la carta del juicio. Cariño, hay una frase que dice, ¿vale? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Más vale pájaro en mano que ciento volando, cariño. Así que si te llega un pajarón, coge ese pájaro y llévatelo a tu casa, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque no vaya a ser que pierdas esta oportunidad. No vaya a ser que pierdas, porque te viene una oportunidad. Richard, ¿qué pájaro voy a coger? Hoy de verdad, Géminis, eres una mente perversa y cochina. Ya lo veo, ya como yo también lo he pensado, por eso que te lo vuelvo a mencionar. El pájaro, cariño, el pájaro es esa persona humilde que viene a tu vida, ese ser, esa mujer humilde que viene a tu vida, ¿vale? Porque si no, cariño, no vaya a ser que existan otros lagartos o lagartas que te quiten tu bocado, ¿vale? Mira las cartitas. O a lo mejor ya llegó, pero tú lo has dejado pasar porque estás queriendo más tiempo. Richard, necesito más tiempo. Ya tienes ya 40, 50, 70, 80 años, cariño. ¿Qué más tiempo quieres tú? No te entiendo, a veces no te entiendo, Géminis. ¿Qué más tiempo quieres? ¿Que cuando llegues al lado de San Pedro, para que lo digas, cuando te reclame, te diga, oye tú, Géminis, ¿qué has hecho por tu vida? Bueno, estaba esperando al hombre ideal, a la mujer ideal. Sí, pero ya tienes 80, ¿no? Te has muerto de vieja, de viejo. ¿Qué vas a decir? Más tiempo, pues no te van a dar tiempo, guapa, guapo. Tienes que reaccionar ya, ¿vale? La chancla quiere que seas feliz, cariño. La chancla me ha dicho, Géminis tiene que ser feliz. Entonces tú tienes que ser feliz. Porque esa imagen se me ha quedado grabado. Estás dejando pasar oportunidades en tu vida. Haz caso de tu intuición. Haz caso de tu don, Géminis. Tú tienes un don. Un don que a lo mejor todavía no lo descubres. ¿Por qué? Porque estás distraída y distraído en tus problemas. Todos tenemos problemas. Pero todo va a pasar, cariño. Todo va a pasar. Te voy a dar signos, ¿vale? Vamos a ver. Y esto también es, cariño, en los proyectos, en el trabajo, en el negocio. A lo mejor de repente tienes la oportunidad de reinventarte, de hacer algo nuevo y dices, ay no, y si pierdo dinero, ay no, yo qué sé, qué dirá mi mami? ¿Qué dirá mi papi? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué le interesa a ellos? Haz lo que tú quieras hacer. Tú estás aquí para que creas tu propia historia. O a lo mejor tienes una propuesta de trabajo de ascenso. Ay no, mucha responsabilidad. Y encima solamente me han aumentado $100 más. De verdad, Géminis, por Dios. ¿Siempre vas a buscar pretexto?
Muy bien, te voy a dar signos. Vamos a ver, Richard, hoy estás guerrero. Cariño, quiero que seas feliz, ¿vale? Me lo ha dicho el arcángel Miguel. Vamos a ver. Me sale Acuario, me sale lo que es un Escorpio, Aries, Leo y un Tauro también, ¿vale? Escorpio, Virgo. Muy bien, cariño, muy bien. Richard, quiero música para que me alegres. A ver, ¿qué música te canto? Es que no tengo repertorio hoy día, no tengo repertorio. Ay, no sé, ¿qué música te canto? No sé si te he cantado un guainito, que es de mi pueblo, ¿vale? Que va justo con tu lectura, va justo con tu lectura. Para toda mi linda gente de Ancash, Perú, que sé que no me miran. No, Richard, se gastan mis megas, pero para ver TikTok no se gasta tu mega, ¿no? Para ver memes no se gastan tu megas. Lo quieres todo fácil, guapa, ¿vale? O guapo. Para toda mi linda gente de Ancash. Esta música escúchalo, ¿vale? Richard no suelta su veneno por las puras, no. En vano, pues sí. Richard no se dice por las puras. Yo lo digo así porque en mi país lo dicen así, ¿vale? En Perú lo dicen así, en Ancash lo dicen así. Por las puras, ¿vale? La música es así, pero con la chancla, ¿vale? En este día de vivos, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades. Es un guainito, cariño, es un guainito. No me acuerdo, creo que es Ancashino, no sé qué. No me acuerdo, ¿vale? Pero es esto. Te lo voy a poner en el canal. En este día de vivos, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades. Así, Cholita, así, mi Cholito, guaracino, guaracina, mi gente norteña también. En este día de vivos, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades. Hoy por Dios, aquellos recuerdos, si te contara, Géminis, mi abuela preparaba chichajora. Richard, ¿qué es chichajora? Es una bebida de los incas, si no lo sabes, ¿vale? Entonces hacía barriles y barriles. Ya te imaginas, yo, 22 años, rebelde, ¿vale? Me llevaba litros y litros. Y ya sabes cómo terminaba al final. Bailando guayno y bebiéndome todo. Es así, cariño. Me encantaba la chichajora. Para aquellos que saben qué es la chichajora. Y para que me digan, no, Richard, yo solamente tomo whisky, ¿vale? Yo solamente tomo Cosmopolita porque me creo como Carrie, como Sexo en Nueva York, ¿vale? Yo solamente tomo la Cosmo. Yo solo tomo Cosmo. Soy pituca. Soy pija, ¿vale? Vale. Tienes que probar chicha, cariño. La chicha jora, vas a ver, es mejor que el caviar, mejor de lo que tú tomas tu Cosmopolita, ¿vale? Mejor que tu Cosmopolita, que tu mojito, mejor que tu mojito, cariño. Y encima tiene vitaminas, porque a esa chicha jora lo meten un pollo entero ahí. Pollo entero, lo meten garbanzo, lo meten también lo que es el maíz, es la semilla que lo fermenta, ¿vale? Vale, ya vale, vamos a continuar. Richard, no me cuentes tu vida. Muy bien. Vamos a ver, iniciales. A ver, no seas venenoso, Géminis, no seas venenoso. Vamos a ver. La letra Z, la letra C, la letra E. Y la letra B también. Esto es el abecedario, cariño. Esto es el abecedario. Vamos a continuar. Siempre que hago las lecturas contigo se me va la hora, Géminis. Se me va la hora. No me entero de nada. A ver, Richard, estás mezclando las cartas. Es que son tan parecidas. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía para vosotros. Te lo voy a sacar con el tarot Celtic que ya lo conoces, ¿vale? Es parte del canal también. Vamos a ver. Economía para Géminis, con mucha fe, cariño, porque ya siento que me van a decir, no solo del amor se vive, Richard. Me quedo sin voz. Un poquito de agua. Que estaba preparando una lectura bonus y he tenido un problema con la cámara, a ver cómo sale, ¿vale? Y si no, mañana tendrán una lectura especial. Muy bien. La carta del 9 de bastos, la carta del rey de copas y la carta del 10 de bastos. Cariño, 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 cariño. Por eso te decía, tú estás perdiendo tu fe, tú de repente no confías en ti, porque yo veo aquí que no quieres abrazar las oportunidades, Géminis. Abraza las oportunidades, nos están diciendo las cartas. En estos momentos estás como pollo sin cabeza. Es así. Yo qué sé, estás perdido, perdida. ¿Cómo hay una frase, cómo te podría decir? Vale.
Es como si nos dijera, nos quieres hacer creer gato por liebre, ¿vale? Estás muy confundido y confundida, cariño. No viene al caso, pero te lo he dicho, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque a lo mejor de repente o no tienes seguridad, o te da miedo hacer un cambio, o a lo mejor de repente crees que todo este tiempo has estado haciendo un trabajo o algo en tu vida en la cual no tienes reconocimiento. Cariño, si tú lo has hecho con fe, si tú has sido feliz haciendo ese trabajo, ¿qué más da que el resto diga, ¿vale? Y si tú no estás conforme en un lugar, pues haz cambio. Reinvéntate, se puede en esta vida, cariño. No tengas miedo de repente decir, Richard, me voy a quedar sin trabajo estable. ¿Qué dirá mi jefe? ¿Vale? Richard, pues yo qué sé, se van a burlar de mí. Cariño, en la vida estamos aquí para ser feliz, para disfrutar, para hacer cosas que nos llenen, no para estar como prisioneros en un trabajo, en un negocio, en algo que no te guste. Haz algo que te gusta, ¿vale, Géminis? Por favor, te lo pido. Muy bien, vamos a ver las características. ¿Qué nos quieren decir? Ya sabes también la frase, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No vaya a ser que te creas la última Coca-Cola del desierto, ¿vale? Y a lo mejor aparece un chulazo, una chulaza y te dice, Géminis, te quiero, chatam, te lo voy a decir en francés. Y tú pues simplemente dices, dame tiempo, no estoy seguro, déjame pensarlo, vas a decir. Y va a venir otra lagarta, otro lagarto y te lo va a quitar, cariño. Muy bien, vamos a ver. La carta del 9 de bastos. Tenemos también la carta del 10 de copas. Hay una persona con la cual de repente vosotros han estado enfrentados o enfrentadas. Puede ser tu pareja, puede ser tu ex, puede ser un familiar. Veo que viene la reconciliación. Viene la reconciliación, cariño, ¿vale? Siento que vas a empezar a tener armonía, reencuentro o simplemente sientes que muy pronto tú vas a ser feliz con la persona que estás pensando, que estás deseando, ¿vale? Vienen cambios en tu vida. Cambios. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con un escorpio. Veo que también muchos de vosotros de repente van a hacer un viaje o cambio de casa, cambio de domicilio, etcétera, etcétera. La carta de la torre. Tranquilamente también de repente la persona de tu interés trabaja algo relacionado con la construcción, edificios, cálculos, etcétera, etcétera. Puede ser que a lo mejor también de repente la persona de tu interés viva en un país que no es el tuyo. Puede ser que venga de África. Te encanta la carne morena, cariño. Ya lo sé que te encanta la carne morena. Puede ser que la persona de tu interés sea alto o alta, tenga rasgos o orígenes afroamericanos o mulatos. Elemento fuego, alguno de ellos. Elemento tierra, alguno de ellos. Veo que esta persona todo este tiempo de repente era muy soberbio, muy soberbia, pero empieza a cambiar su carácter. Aprovecha las oportunidades. La carta del mundo. Muchos de vosotros están lidiando con una persona a través de las redes sociales, páginas de contacto o simplemente tienes a la persona de tu interés en la distancia. Pero veo que vosotros hay una conexión, cariño. A ver, soy chismoso. Uy, sí. También nos están diciendo, ¿vale? Si a lo mejor me dice Richard, vale, estoy en una aplicación, recién me estoy conociendo a este cucaracho, ¿vale? Y dice, pero no estoy muy seguro, no estoy muy segura. Recuerda la frase. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, guapa, guapo. Si estás en contacto con una persona y esta persona te da confianza y esta persona es una persona especial para ti, no quiere decir que vas a continuar conociendo a otras personas. Aunque me diga Richard, solamente es por las redes sociales. Yo no he hecho nada de malo, ¿vale? Está detrás de un ordenador, pero eso también significa de que tú no sabes lo que quieres, cariño, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque hay una persona que sí está por ti en las redes sociales, pero como tú tienes un corazón tan inmenso, quieres comértelo todo, cariño. Mira, a mí me dice más de uno. Más de uno. Tú estás en contacto con más de uno a través de las redes sociales. Tienes a Pepito, a Pepita. Tienes una selección de fútbol. Muy bien. El otro, la carta de la luna. Situaciones ocultas pueden salir a la luz, nos están diciendo, ¿vale? Tanto para tu bien como también para tu mal. Así que tienes que tener mucho cuidado con lo que haces, cariño. Si vas a ser zorra, tienes que hacerlo bien. Si vas a ser zorro, tienes que hacerlo bien, ¿vale? Porque yo veo aquí que hay una persona que va a utilizar esto en tu contra, ¿vale? Mi querido Géminis, yo tengo que cuidarte, cariño, porque para mí tú eres mi consentido. Te enseño las cartas. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y te me cuida. Besotes. Nos vemos.